Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les queremos desafiar a que encuentren estas 6 figuras dentro de nuestro video. Dicho esto, empecemos. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de cómo crear un título dinámico, un título más variable, a través de la utilización de algunas funciones del lenguaje DAX, como es yearFrag, al igual as date, los cuales nos servirán para conseguir lo siguiente. ¿Cuántos años va a representar esto de acá? Entonces aquí le vamos a utilizar otra que se llama yearFrag, que me va a permitir calcular cuánto tiempo existe en esta base, en estos datos que estoy haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez me interese calcularle contra el año anterior o contra 2 años anterior o 3 años anterior, mis datos actuales. Entonces, en este caso, estamos haciendo sobre todo investigación en los datos, ¿no? Estoy diciendo qué tengo en información y qué puedo trabajar. Entonces, si le vemos en yearFrag, ¿qué es lo que nos hace esta función? Esta función lo que nos hace es calcularnos entre una fecha inicial y final. Nos va a retornar la variación que hay entre estas dos diferentes valores, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de utilizar yearFrag? Que puede utilizar diferentes condiciones para calcular esto. Entonces, por ejemplo, mi fecha de comienzo, en este caso va a ser mi medida que calculé, que lo puedo utilizar aquí tranquilamente. ¿Qué puedo utilizar aquí dentro? Si no calculé la medida como tal, puedo calcularle aquí recién con la función. Entonces digo last date de la fecha que calculé. Entonces, si le vemos, es bastante interesante DAX, porque una me deja referenciarle a una medida que ya calculé o me deja realizar en ese momento el cálculo. Entonces estoy diciendo, tráeme la fecha que, en este caso la última fecha de este calendario. ¿Y qué más digo? En este caso es lo interesante, ¿cómo voy a realizar este cálculo? Entonces, si le vemos aquí, por ejemplo, me dice desde el año actual, pero teniéndole como referencia que el año va a tener 360 días. Entonces eso es lo que estoy diciendo, o del actual, y que este va a tener 365 días. Entonces aquí yo voy a utilizar actual porque en realidad quiero que me calcule en base a los datos que tengo, no a lo que voy a asumir. Entonces, para este caso hay algunas veces donde se utiliza y se deja todos los meses como 30 días y se utiliza esta fórmula de 360. En este caso vamos a utilizarle 1, lo que nos dice la herramienta, y vamos a calcularle de cuántos años tengo esta información. Entonces, esto es interesante porque me lo va a traer como un número decimal. ¿Por qué? Porque está dividiendo en realidad la suma de todo lo que tenía allá contra lo que tengo acá. Entonces, si yo me trajera un filtro de fecha, le pongo aquí fecha y me comienzo a mover alrededor de tiempo, si le ven, aquí ya dice unos 65. Entonces está haciendo el cálculo de en realidad cuál es la fracción del tiempo utilizado en esos datos desde la primera fecha hacia la última que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que tal vez le voy a utilizar en un título que se ajuste. Entonces, digamos que estoy haciendo aquí mis datos, ¿no? Entonces digo, este va a ser pongámosle aquí la letra, lo voy a poner Arial, 44. Ya, entonces voy a decir, este es mi, digamos, dashboard de ventas, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Que voy a utilizar este de aquí para que me diga dashboard de ventas de los últimos tantos años, que sea un título automático. Entonces esto va a ser lo interesante aquí que vamos a utilizar. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una función que es bastante utilizada, si la han de haber utilizado en Excel, porque ¿qué sucede? Que si yo utilizo mi filtro de fecha y me muevo en el tiempo, va a salir 1.65, 1.30, entonces datos así. Entonces, preferible que me redondee hacia el valor mayor, ¿ya? Entonces, pongámosle así. Listo, entonces le voy a coger el de años y le vamos a hacer un redondeo hacia arriba. Ya, ¿cuál es mi número? Entonces, un redondeo hacia arriba. O sea, si está 1.65, que sea 2. Si está 0,30 y algo en mi filtro, que sea un año.
Entonces del último año, de 2 años, entonces esto es lo interesante. Entonces este sí lo han de haber utilizado el redondeo hacia arriba en Excel. Y lo que me dice es cuántos números de dígitos voy a utilizar. En este caso le voy a poner 0 porque quiero que se redondee un valor entero. O si no, en este caso le transformo al dato entero porque ahorita está como decimal. ¿Ya? Entonces estos va a ser mis años. Entonces vamos a comprobarle que en realidad funcionó este de acá. Entonces tengo mis años, pongámosle acá. Vamos viendo, sí. Entonces de lo que tenía antes que salía unos 65, entonces se guarda en 2. Ya para que no me salga esto, tal vez puedo hacerle una visualización. Pero en este caso vamos a utilizarle una condición de título. Entonces, como les decía, vamos a poner un título variable, ¿no? Entonces va a ser mi dashboard de ventas, le voy a poner una nueva medida. Y aquí entra lo que creo que la mayoría hemos visto, ¿no? El uso de if. Entonces le vamos a utilizar acá. Entonces este va a ser mi título variable. Voy a utilizarle, esto siempre recomiendo que utilicemos lenguaje que entendamos, porque al final si estamos generando esto es para que tal vez lo utilice también otras personas y puedan crear sus propias visualizaciones. Entonces nombres entendibles, o si estamos manejando o utilizando el lenguaje que ya trabajamos en nuestras bases, entonces parecido, o sea, igual al que vamos a utilizar. Ya, entonces ¿qué vamos a decir? El típico, el condicional. Entonces sí, ocurre esto, que pase esto, caso contrario lo otro. O sea, en ese no hay más que eso. Vamos a hacer sí. ¿Cuál es mi testeo lógico que voy a realizar? Sí, los años. Entonces escribo A, le busco acá, ya me aparece mi medida años. Es igual a 1, voy a decir. Entonces el 1 que tenía ahí. ¿Qué va a pasar? Que se me ponga como título del último año. Entonces va a ser dashboard de ventas del último año. Ya, coma. Entonces el caso contrario, si es que es más de un año, entonces aquí ya podemos armar como tal una sentencia. En este caso, para que no se pierdan, le voy a cerrar acaso estos de aquí. ¿Y qué va a ser? Entonces va a ser de los vamos a, en este caso, este de aquí, si utiliza este símbolo, el AND o el aspersen. Entonces en este caso en el Power BI, en el DAX, nos va a permitir concatenar datos de texto. Ya, entonces le voy a poner que me concatene este con el de años. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo tengo más años? En este caso solo tengo 2, ¿no? Pero si tuviera más años, entonces se va a adaptar. Si yo le pongo mi filtro, aquí en el filtro de 3, 4 años va a salir dashboard de venta de los últimos, de los años últimos años. Entonces pongámosle. Y veámosle después cómo nos funciona eso. Últimos años. Entonces esto es un título variable y lo vamos a poner aquí en el título. Pues tenemos dashboard de ventas. Me voy acá a traer una visualización de tarjeta. Vamos a ponerle aquí bien chévere ahí. Título variable. Entonces que dice los últimos 2 años. ¿Sí? Es lo interesante de este. Si me voy a solo a 2013, digamos, del último año. Entonces se va a adaptar esta información. Este de aquí le vamos a quitar este título variable porque en realidad no representa nada en estos datos. Pongámosle el mismo tipo de letra para que en realidad se entienda con lo que está arriba. Ya, pues en este caso ya tenemos nuestro título variable. Entonces solo toca ajustarle aquí y listo. Entonces tenemos nuestro filtro de variable, ¿no? Dashboard de ventas del último año, de los 2 últimos años. Entonces, si le vemos, estamos viendo la capacidad que tiene el DAX de utilizar diferentes funciones para las necesidades que tengamos. En este caso es más para un tema más visual. Es decir, como este dashboard quiero que lo utilicen siempre, toda la vida, entonces no voy a estar diciendo, poniendo un título así normal, sino para que se entienda mejor, que se adapte el título a lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, en este caso esto es lo interesante. ¿Sí?